Hello mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal. Ya este va a ser el tercer video porque dije que sí, que este año era el año para comenzar con YouTube. Así que hoy quiero traerles algo diferente. Voy a maquillarme en lo que les voy contando quién soy yo. Con un poquito de mi historia, un resumen, porque aunque no comencé con este video, sí quiero como que se quede dentro del canal para que sepan más o menos quién es Ivonne Rodríguez, de dónde viene y un poquito de mi historia. Así que let's go, vamos a comenzar. Primero que todo, vamos a recogernos este pelo. Por cierto, si no me sigues por Instagram, comienza a seguirme porque les voy a subir un videito corto, un reel, explicándoles más o menos cómo me hice estas ondas, cómo me arreglé el pelo. No sé si se habrán dado cuenta, los que vieron los videos anteriores, que el audio no estaba muy bien. Ya tenemos micrófono. Así que vamos a ver si se escucha un poquito mejor el audio. Vamos mejorando en el proceso. Yo dije, vamos a comenzar con lo que tenemos porque como a veces somos un poquito perfeccionistas, pues tenemos que comenzar cuando todo esté perfecto y literalmente nunca comenzamos. Yo tengo mi cara ya limpia. Voy a agregar este spray hidratante. Voy a esperar que se seque un poquito. Siempre tenemos que preparar bien la piel. Mami, mírame, me hace falta un abanico. Lo tengo guardado pero en el maletín que va destino a Cuba. Me hace falta tener uno a la mano para mí, para estas cosas. Si me sigues en Instagram te habrás enterado que sí, estoy dentro del closet, la parte de atrás, todo lo que ves es ropa, pero acá lo que no estás viendo es que me armé una mesita para maquillarme, mi espacio. Este va a ser literalmente mi espacio para si quiero leer, conversar con ustedes, hacer cualquier video de arreglarme el pelo, de maquillarme. Me ha encantado este espacio, mis amores. Me ha encantado. Yo necesitaba mi espacio para mí. Uf, uno lo necesita. Yo soy de las personas que yo puedo tener pareja. Yo puedo tener pareja, pero yo necesito mi tiempo a solas conmigo. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué le gusta a Ivonne Rodríguez? Entonces, cuando yo estoy bien conmigo, ya todo lo demás fluye bien. Estoy bien con el resto del mundo, ya sea mi pareja, mis padres, mi familia, la profesión o el trabajo que tenga en su momento. Primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. Ahora voy a aplicarme el protector solar. Estoy usando hace mucho tiempo el protector de Neutrogena. Hay veces que lo he usado de 100, me han dicho que es un poco malo, mientras más alto es el número, pero bueno. Yo he sufrido por mucho tiempo de manchitas en la cara. Esto es algo que no me puede faltar después de sufrir de estas manchas. Muchas nos salen o porque hemos sufrido de acné o por exponernos demasiado al sol o por cambios hormonales o en mi caso también porque usé cremas que eran para quitarme unas manchitas iniciales que me salieron y me mancharon más aún la cara, es decir, efectos secundarios de productos que a veces uno usa. Perfecto. Protector solar no puede faltar aunque estés dentro de la casa porque las mismas luces también pueden afectar tu cutis. No te puede faltar nunca. Si tú quieres tener una piel más cuidadita, retrasar un poco el envejecimiento, tu protector solar va a ser tu mejor amigo. Ahora voy a añadir el primer. Yo no soy experta, estoy aprendiendo. Me está gustando esto de aprender un poquito más sobre el maquillaje, porque es un tiempo que me dedico a mí. No es cuestión de que estoy queriendo tapar imperfecciones o que no me siento satisfecha conmigo misma. No, el maquillaje también es como un arte, es dedicarnos tiempos a nosotros, darnos un poco de amor. Cuando uno se arregla, ya sea el pelo, la cara, en general, te pones una ropa bonita, te perfumas, el ánimo de uno cambia, definitivamente. Coméntenme si es verdad, si lo han sentido en algún momento, que cuando nada más te arreglas un poco, ya enseguida tu ánimo cambia. Voy a hidratar un poquito los labios, lo que voy maquillándome. Aquí igualmente tengo el pomito de agua para irme hidratando. La hidratación es fundamental también si tú quieres que tu piel luzca más bonita. El primer que me eché anteriormente es como para cerrar los poros. Es para que la base y todo lo que te vas a añadir después queden más bonitas. La clave para que el maquillaje quede más bonito es la buena preparación de la piel. Lavártela bien y el skincare que te agregas
antes y todos los procesos que agregas antes de añadir maquillaje. Vamos a empezar entonces ahora con las cejas. Miren, ¿quién es Ivonne Rodríguez? Vamos también a hablar un poquito de quién soy yo. Bueno, Ivonne Rodríguez es una cubanita que ya tengo 28 años. Me va olvidando ya los años que tengo. Como cambiamos todos los años de número. La conveniencia se me va olvidando. Hay veces digo, ay, 27, no 28. Ay, ya tengo 28. Ah, sí, ya tengo 28. Yo lo que hago es peinarme un poquito las cejas, porque yo no es que tengo unas cejas muy pobladas, pero tampoco es que la tengo tan pobre de cejas. Las peino un poquito. Estos son como para darle un poquito de color y a la vez se ven con un poquito más de volumen las cejas. Y lo que estoy haciendo últimamente es eso. Siempre tratar de empezar de aquí para acá. Me encanta usar esto porque siento como que se ve que son tus propios pelos. Como que resalta las cejas, pero a la vez se ve un poco natural. Como que se ven un poquito más pobladas. Las cejas, mis amores, son el marco de la cara. Los dientes, tener unos dientes bonitos, tratar de mantenerlos lo más blanquitos posible, también hace que te veas un poquito más joven. Y las cejas, literalmente son el marco de la cara. Miren cómo ya van cambiando. Ay, está lloviendo. No ha llovido en estos días. Hay veces que cuando me llovizno mucho, pues la garganta se me pone un poco molestosa, digámoslo así. Soy muy alérgica. Me la voy peinando también, como para que no quede tanto excedente. Aún estoy grabando con el teléfono. Ya les dije, vamos a ir poco a poco mejorando, pero igualmente vamos a ir haciendo las cosas con lo que tenemos. Este mes, si Dios quiere y me acompaña, creo que vamos a estar subiendo varios videitos por acá. Porque en los próximos días tengo varios planes. Ojalá que los planes no den planazos. No soy de las personas que me gusta planear mucho las cosas, pero bueno, hay veces que sí que hay que planearlas. Lo trabajoso del video acá en YouTube no es solamente hacerlo, es después editarlo. Ahí está el verdadero trabajo. Que miren, la gente que no está en esto de las redes sociales ni creando contenido, muchas veces dice, ay, lo que estás jugando, hacer influencer, ser youtuber, como la mayoría de la gente lo dice. Y pónganse a hacerlo para que vean. Nunca debemos menospreciar ningún trabajo, porque todos los trabajos son importantes. Eso me lo enseñó mi mamá. Yo creo que ya se ven bastante como me gustan. ¿Ven? Que no transformo como la forma de mis cejas, sino que simplemente como que las pinto un poquito con esto. Es como una máscara, pero en vez de pestañas para las cejas. Y yo hallo como que se ven más pobladas. Y es como me gusta. Ahora vamos a agregar un poco de corrector de ojeras. Y también por acá arriba. Para evitar que se vean esas venitas encima del ojo. Y además, como que le da una mejor forma también a la ceja. Ilumina un poco esta parte de abajo de la ceja. Para esto utilizo una esponjita. Como no estoy en el baño, lo que voy a hacer es que con el mismo hidratante que utilicé ahorita, la voy a humedecer un poco. Y ahí vamos difuminando. Tengo varias paletas que me han llegado, porque yo tengo la membresía de Bossy Charm. No sé si la conocen. Entonces, todos los meses me mandan cajitas, como con 5 productos. Tú puedes escoger la cantidad de productos que quieras. Yo escojo simplemente 5 y ya créanme que en lo que me han regalado, que yo he comprado en otro momento, y en lo que me llega de Bossy Charm, tengo bastantes productos de maquillaje. Por eso creo que en este tiempo me he obsesionado un poquito más con aprender y mejorar mi técnica a la hora de maquillarme. Muchas personas me han dicho que si estoy pensando en volverme maquilladora profesional. Bueno, por el momento no. Por el momento es solo para ser autónoma y yo maquillarme de vez en cuando me entre pues las ganas de pasar tiempo conmigo o hacerles un video así como este. Si les gusta, ya saben, se pueden suscribir y decirme en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Como les comenté ahorita, mi nombre es Ivonne Rodríguez y me pusieron este nombre porque, hasta donde tengo entendido, una prima hermana de mi papá, que era bien querida por la familia. Y sí, digo esto porque uno tiene familia, pero que te tocó, pero no es como que muy agradable. Bueno, esta chica, que era bien querida por la familia, déjenme buscar un tono clarito para comenzar. Y ella sufrió un accidente bien joven, digamos el exceso, y perdió la vida. En un accidente, como me han contado, de moto. Y cuando yo nací,
me pusieron Ivonne, como en memoria a ella. De ahí viene mi nombre, que he conocido varias personas que su nombre Ivonne es como con la otra I, la I como que griega. La mía, como los nombres no tienen falta de ortografía, con la I latina del puntito y con V corta, porque hay veces que también me lo escriben como con B larga. Nací en Nuevita, un pueblito de la ciudad de Camagüey en Cuba. Nací ahí, estuve hasta los 4 años ahí, porque mi mamá era médico. Y los médicos en Cuba, como no pagan la carrera, una vez que se gradúan, tienen que ir a trabajar para donde los manden. Confía en el proceso. Bueno, confío yo en el proceso, vamos a confiar en el proceso. Les voy a ir contando un poquito más de mí en lo que me voy maquillando y me van viendo. Tengo una hermana mayor que me lleva 9 años, no somos del mismo padre, pero bueno, de la misma madre y nos criamos juntas, que es lo importante. Por cierto, ya se las enseñé en el video anterior, así que corre y ve a verlo para que la conozcas. Cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada de mí, se puso súper celosa, obviamente, era hija única hasta ese momento. Los hermanos nos entenderán. Ya después que nací, fue una bendición para ella, se enamoró de mí. No, fuera de broma, ya hoy por hoy nos llevamos bastante bien. Como todas hermanas hemos tenido nuestros roces, principalmente cuando teníamos menos edad, que había un poco menos de madurez, pero la verdad que hoy por hoy damos gracias a nuestra madre por habernos dado vida a las dos y habernos dado la compañía en esta vida de tenernos unas a la otra. Cuando tenía 4 añitos, como les comenté anteriormente, nos mudamos nuevamente para la ciudad de Camagüey. Es decir, que si me preguntan ahora mismo cómo era el pueblo de Nuevita, señores, no es porque me esté haciendo, pero no me acuerdo de nada. Solamente está en mi registro de nacimiento, pero no me acuerdo cómo era el pueblo. Solo sé de lo que me cuentan. Acá empezó un nuevo desafío porque nos mudamos para la casa de mi abuela. Es decir, que vivíamos varias generaciones en una sola casa y ahí fue donde me crié. En un reparto que no era de los mejores de la ciudad de Camagüey, pero eso me ayudó a aprender a relacionarme con todo tipo de personas. Y también aprendí que la educación no viene de la escuela, la educación viene principalmente de la casa. Y gracias a eso soy la mujer que soy hoy y tengo los valores que tengo hoy gracias a mi familia. Vivíamos en una casa que tenía 2 cuartos sin privacidad porque no estaban divididos por una puerta. En el primer cuarto dormía mi papá y mi mamá. Yo en los primeros años dormía ahí con ellos. Y wow, hoy por hoy entiendo por todo lo que tuvieron que pasar. En el segundo cuarto dormía mi abuela con mi hermana. Ya una vez que empecé a crecer y empecé en la edad de la adolescencia, entonces empecé a dormir en la cocina en una camita pequeña. Ya en esa época mi mamá y mi papá decidieron de que debían sacrificarse para nosotros mudarnos juntos y tener un poco de privacidad, es decir, poder comprarse ellos una casa. Por lo tanto, mi mamá, que es médico, tenía la oportunidad de viajar hacia otro país simplemente para hacer el sacrificio y poder ganar un poco más, pues siendo médico en Cuba se pasó más de 20 años prácticamente ganando solo $20 al mes. Sí, así como lo escuchan, señores. Entonces era imposible podernos comprar una casa con lo que se ganaba. Mi mamá médico, mi papá ingeniero, imagínense, así es la vida en Cuba. Solo alcanzaba para las cosas básicas, que es lo más caro prácticamente en Cuba, la comida y todo el aseo y todo lo básico. Es que se sufre bastante en Cuba. Por eso la situación de la vivienda es una de las cosas más graves allá. Se fue para Bolivia y allá trabajó durante 3 años. Gracias a Dios, cuando viró, sí nos pudimos comprar una casa en el medio de la ciudad de ahí de Camagüey. Pero desafortunadamente el matrimonio de mi mamá y de mi papá no sobrevivió a esa distancia y al cabo de unos años pues terminaron separándose. En el transcurso que estuvo mi mamá trabajando esos 3 años en Bolivia, wow, yo todavía estaba transitando la adolescencia y no saben la falta que me hacía. Y eso que mi papá es un papá excepcional y de verdad mejor no lo pude haber tenido, pero qué va. Como la madre, no hay nada, señores. En ese tiempo logré calificar para entrar a la Universidad de Medicina. Sí, estaba yo siguiendo los pasos de mi mamá. Y fue exactamente a los 18, antes de entrar a la universidad, que nos mudamos para esta nueva casa, la cual me quedaba mucho más cerca de la universidad y bueno, podía ir a pie y hacía ejercicio todos los días. Bueno, aclaro, hacía ejercicio caminando hacia la universidad y de regreso a mi casa. Porque si me sigues por mis otras redes sociales podrás darte cuenta que hace unos años como que soy más activa yendo al gimnasio, pero esa no fue mi realidad nunca, señores. Yo por poco poncho
Es decir, desapruebo o paso un año de la universidad porque no iba nunca a las clases de educación física. Odiaba esa asignatura. Y otra de mis asignaturas que me daban dolor de cabeza era el inglés. Para que vean cómo da la vida vueltas. Que muchas veces hoy me dicen, wow, Ivonne, yo no sé cómo es que tú comes ensalada y comes de todo, cómo es que tú haces ejercicio, cómo es que estás en Estados Unidos, que eso es lo que les iba a contar ahora mismo. Para que vean, señores, la vida da muchas vueltas, así como lo da este planeta Tierra. La carrera de medicina en Cuba son 6 años para graduarse como médico general. Yo me veía siendo médico, siendo sincera, esa era la carrera de mis sueños. Sin embargo, solo logré culminar 3 años de la carrera y a principios del 4.º año la abandoné. Pues a los 17 años conocí en una fiesta, sí, porque yo era bien fiestera. Yo era de la que disfrutaba mi juventud al máximo, siempre con precaución, porque algo sí me aconsejaba mi papá de que me cuidara y de que hiciera las cosas bien y todo, pero él sí me decía y lo agradezco inmensamente que esos años nunca vuelven. Entonces yo sí disfruté bastante mi adolescencia y esos primeros años de mi juventud. Conocí a mi pareja actual, que llevamos para 11 años, con 17 añitos, en una fiesta ahí en el Café Ciudad, una disco, pero que no es disco como de música de esta de reggaetón, sino que era mucha música de trova, y ahí lo conocí. Realmente yo en ese entonces era muy repartera, muy de que me gustaba el reggaetón y las canciones de reparto, porque aún vivía en ese reparto donde eso era lo que se escuchaba. Ya después me civilicé un poco y me mudé para el centro de la ciudad. Y yo realmente cuando lo conocí, fíjense como el destino obra. Yo estaba ahí con una amiga mía en ese lugar llamado La Trova y nosotros nos mirábamos y nos decíamos, ¿qué hacemos aquí? Ay, qué música más aburrida. Bueno, ahí lo conocí. Entonces, al cabo del tiempo, yo, como les comenté, ya estaba en mi 3.er año de medicina. Él me comenta de que había un sorteo que existía acá en los Estados Unidos, que su tía nos podía apuntar, que era totalmente gratis inscribirnos. Y yo le dije, ok, vamos a probar suerte. El primer año de haberme inscrito no me llegó el sorteo. No fui preseleccionada para aplicar una visa para venir a Estados Unidos. Pero el segundo año sí me llegó. Y realmente yo creo tanto en el poder de la atracción, en el poder de este secreto, que hay un libro y un documental que habla de él. Y simplemente yo creo que algunos le llamamos Dios, otros le llamamos el poder de la atracción, lo llamamos de diferentes maneras, pero sí existe una energía más allá de lo que podemos ver. Y yo todo ese año, desde octubre que me inscribieron al sorteo hasta mayo, bueno, fueron unos meses que tuve que esperar la respuesta, yo me la pasaba rezando y atrayendo eso a mi vida. Yo decía, por favor, Dios mío, que me llegue la oportunidad de ese sorteo. Es la única vía que yo encuentro para irme de este país. Ya en ese entonces yo me veía reflejada en el futuro de mis padres, mi mamá médico, mi papá ingeniero, profesionales los dos, y realmente no me veía con el futuro que yo quería si seguía viviendo en Cuba. Bueno, ya cuando mi marido me vino a dar la noticia, en ese entonces éramos novios, me acuerdo que estaba mi mamá en mi cuarto y él vino a hacerme la visita de novio y me dice, te tengo una noticia. Yo le dije, ya, yo sé que el sorteo me llegó. Yo lo declaré, señores, literalmente. Ya en ese momento mis padres se estaban separando, pero aún viviendo bajo el mismo techo, la situación era bastante incómoda y yo decidí que en el proceso que estaba haciendo los papeles para salir del país, pedir una baja de la universidad. Yo sabía que sí o sí, si yo hacía las cosas bien, iba a la entrevista, me iban a aprobar y me iban a dar la visa para yo poder venir a Estados Unidos. Me pasé como una semana para darle la noticia a mi papá, porque soy su única hija y me daba miedo su reacción. Y bueno, nada, al final se lo dije y él lo entendió. Él siempre quiso irse de Cuba, simplemente decidió como que criarme, estar al lado mío y por eso nunca se fue de Cuba y bueno, decidió criarme y por eso también lo entendió. Le dolió en su momento separarse de mí y entender que era una separación porque la emigración es así, es separar familias, separarse de nuestros seres queridos, de nuestra tierra, de lo que conocemos, pero me apoyó en lo económico y en todo y me dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero que te vayas así de manera legal, que no te vayas cruzando frontera o poniendo en riesgo tu vida. Y hay trenes que pasan una sola vez en la vida o pocas veces en la vida y hay que montarse y hay que aprovechar las oportunidades.
Llegué a Estados Unidos en febrero del 2017. El primer año estando acá y se podría decir que hasta el segundo año fue bien difícil, emocionalmente principalmente. Me tocó convertirme de esa niña de mami y papi a una mujer madura y bueno, hoy por hoy entiendo muchas cosas y agradezco muchas cosas porque me ayudaron a madurar, a crecer, a volverme una mujer más fuerte. Recuerdo muchos retos que hoy por hoy uno lo puede ver como insignificante, pero en su momento eran wow, qué retazo. Como por ejemplo, en Cuba no existía tanto internet, ese fue un reto, no existían las tarjetas, acá yo no entendía cómo es que yo no veía prácticamente el dinero en papel, sino que todo eran tarjetas. El idioma era algo también que chocaba, un idioma completamente diferente y que aparte, como les comenté anteriormente, el inglés era una de las asignaturas que yo no soportaba y en la que yo no era muy buena. El llevar una vida con más estrés, ya con responsabilidades de pagar vivienda, de pagar todos los biles, como se le llama acá en los Estados Unidos, de trabajar. Oh my God, de trabajar en lo que menos me imaginé en mi vida que iba a trabajar, siempre de manera honrada, pero sí, se trabaja bastante en este país. El manejar fue otro de mis grandes retos. Me pasé el primer año con miedo a manejar hasta que empecé a pasar muchos trabajos y dije, sí o sí, yo tengo que superar este miedo y bueno, hoy por hoy manejo como si nada, he llegado hasta ganar dinero manejando, es decir, haciendo Uber, para que vean, señores, que la vida da muchas vueltas y nada es imposible. Por eso dije, ¿sabes qué? No voy a seguir posponiendo esto de YouTube. Si yo he logrado otras cosas y he superado otros miedos, ¿por qué no voy a lograr esto también? Muchos trabajos que tuve no eran porque me gustaban, obviamente no. Y te lo estoy diciendo por si estás acabado de emigrar, sepas que todo es un proceso. Pero me trajeron aprendizaje, me trajeron que yo dijera, voy a salir de mi zona de confort. Emprendí en un negocio de network marketing que me enseñó mucho de cómo estar y trabajar en las redes sociales. Yo no sabía nada, absolutamente nada de redes sociales, no sabía ni hacerme un boomerang, es decir, una foto en movimiento en Instagram, no sabía ni cómo hablar en las historias y poco a poco empecé a aprender porque utilicé mis redes sociales como una herramienta de trabajo, como un método de trabajo part-time, porque todavía trabajaba full-time, picando pollo como carnicera, pasando tremendo frío. Y yo dije, yo no quiero estar aquí toda una vida y si no hago algo diferente, las cosas no van a cambiar. Y miren, gracias a eso, hoy por hoy tengo más habilidades y ya es el momento como que correcto para yo empezar en YouTube y sé que no lo estoy haciendo perfecto, nada en la vida es perfecto, pero todo es un paso a paso y todo nos va trayendo aprendizajes en la vida si nos salimos siempre de nuestra zona de confort. Déjame en los comentarios si te has identificado con alguna parte de mi historia, me encantaría leerte. Acuérdense que si se suscriben, activan la campanita, YouTube les va a estar avisando siempre que yo suba un nuevo video. Y además es gratis, mis amores, es gratis si me dejas un like, si comentas, si te suscribes, todo eso es gratis y me estarías apoyando muchísimo. También me encantaría que me comentes si aprendiste algo nuevo con este maquillaje que me has estado mirando, cómo me lo he hecho. Si tienes alguna recomendación, sin pena, estoy abierta a recibirla y si tienes ideas para nuevos videos y quieres que te traiga algún tema específico, igualmente los estaré escuchando. Acuérdense que este canal no es solamente mío, sino de ustedes que me ven y me apoyan. Y ya para terminar con esta muela, como decimos los cubanos, a lo callejero, mis amores, quiero decirles que ustedes son los únicos que pueden limitarse a hacer cualquier cosa, de cumplir cualquiera de los sueños que ustedes tengan. No que fulanito me impide, me critica, se lo están permitiendo ustedes. Ustedes son los que permiten que esa mala energía entre, que esas opiniones negativas o frustrantes de que tú no puedes entre. Rodéate de personas que te hagan mejorar, que te hagan crecer espiritualmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Somos el resultado de las 5 personas con las que más nos rodeamos. Trabaja en ti porque solo tenemos una oportunidad para vivir y es esta y es hoy. Después de cruzar el miedo, ahí están las recompensas. Salte de tu zona de confort. No esperes a que las cosas sean perfectas. Nunca lo van a hacer. Nunca, jamás. Empieza con lo imperfecto y ve perfeccionándolo en el camino. Es hoy ese día para que tú empieces a cumplir tus sueños. Los quiero. Y bueno, mis amores, así quedamos. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó el resultado, si quieren más videos como este, así tipo story time, tipo
Vamos a arreglarnos, vamos a ponernos más regias, más lindas, vamos a conversar. Cuéntenme, que los voy a estar leyendo como siempre. Acuérdense que si aún no te has suscrito aquí en el botoncito de acá abajo y activado la campanita, pues hazlo. Primero que todo, porque es gratis. Segundo, porque me vas a estar apoyando muchísimo en este nuevo emprendimiento. Tercero, porque cada vez que yo suba un video, YouTube los va a estar notificando y van a ser uno de los primeros en ver ese video. Los quiero de aquí al cielo y me quedo corta. Un besote y hasta la próxima.